Estimados cibernautas contables, damos inicio el día de hoy al curso sobre la norma internacional de información financiera para pymes, el cual será explicado bajo enfoque sistémico desde una perspectiva estratégica, táctica y operativa. Quienes habla Marcelo Guamán, en adelante el tutor. Este curso persigue objetivos generales y específicos. El objetivo general de este curso es principalmente explicar bajo enfoque sistémico la norma internacional de información financiera para pymes. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero, explicar en forma práctica el marco conceptual de las NIP-Pymes. Segundo, explicar los requerimientos de la NIP-Pymes en cuanto a reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las principales partidas de los estados financieros. Y finalmente, lo que se pretende es combinar los fundamentos teóricos de la NIP-Pymes con la práctica tributaria ecuatoriana. Para eso es necesario, en primer lugar, realizar una introducción y en especial sobre los sistemas. Para ello podemos decir que los sistemas fueron apareciendo hacia alrededor de 2500 años cuando los griegos con sus ideas se percatan de la naturaleza. En la naturaleza se fijan que aparecen ciertos objetos y estos objetos tienen una relación, un vínculo, ¿sí?, que nace de la consecución o de la búsqueda de un objetivo. Si a la naturaleza como tal se le pretende hacer visible, se le llama realidad. Y si a esta realidad le damos un tamaño, un cuerpo, se habla de que un sistema es una parcela de la realidad. Cuando aparece esta parcela de la realidad, una porción de la realidad, queda por fuera lo que se denomina el entorno. Entonces, un entorno es toda aquella naturaleza que circunda o en el cual funciona un sistema. Para ello vamos a utilizar dos dimensiones, la dimensión espacio y la dimensión tiempo. Siempre en la contabilidad, como vamos a ver, va a estar presente estas dos dimensiones, el tiempo y el espacio. En la información, también la información va a estar sujeta a las dos dimensiones, el espacio y el tiempo. Arrancamos en primer lugar con los datos, que son básicamente representaciones de hechos empíricos, es decir, que hacen alusión a cosas, a hechos que han sucedido. Este dato es sometido a cierto procesamiento dentro de un contexto. El contexto se puede decir que es una especie de categoría de la realidad o una suma de condiciones, y el procesamiento implica cualquier tipo de operación, tales como suma de datos, resta, multiplicación, división, clasificación y similares. Esta información se convierte en un conocimiento, es decir, en un producto cognitivo, en un producto de la mente que sirve básicamente para guiar la acción humana. Para esto nosotros hemos utilizado el marco de referencia que surge a partir de la teoría general de sistemas, que es una teoría interdisciplinaria que tiene una visión orientada hacia el todo. ¿Qué queremos decir con interdisciplinaria? Que confluye o conjuga varias disciplinas, varios campos del conocimiento humano. Esta teoría está más interesada en unir las cosas que en separarlas, y lo que interesa aquí es el funcionamiento del todo, no de las partes. ¿Por qué? Porque los sistemas generan propiedades en su interrelación. Y también, como veremos, los sistemas poseen una estructura, un tamaño que interactúa con su entorno. A la teoría general de sistemas se lo está considerando actualmente como un nuevo método científico y, por tanto, una manera diferente de resolver los problemas de la sociedad. Su autor fue el biólogo Ludwig von Bertalanffy a mediados del siglo XX. Ahora, la teoría general de sistemas, para efectos de este curso, va a ser graficado a través del modelo de caja negra, que es sumamente sencillo. Tenemos unas entradas, tenemos un proceso y tenemos una salida. Como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, el sistema o el proceso está sujeto a un entorno y a un control. El control siempre va a ser realizado por quien tenga autoridad sobre el sistema o sobre el proceso.
Empecemos entonces con unas definiciones un poco más amplias. ¿Qué sería el entorno? El entorno viene a ser el conjunto de factores y circunstancias en distintos niveles que constituyen el medio ambiente en el cual una entidad desarrolla sus actividades en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos. En el entorno, de acuerdo a la lectura que debieron haber realizado, existen distintos niveles. Hay el nivel macro, que es lo más grande, el nivel meso, y el nivel micro. Tenemos las entradas. ¿Qué son las entradas? Desde una perspectiva estática, constituyen los insumos de naturaleza fungible y los recursos de carácter técnico, tecnológico y humanos provistos al sistema por el entorno. Aquí es importante la naturaleza fungible. Fungible significa que se acaba, que se agota, que desaparece con su uso. Eso sucede con los insumos, mientras que los recursos, que son de carácter técnico, tecnológico y humanos, usualmente son recurrentes en todos los sistemas. El proceso, este es probablemente el concepto más importante, ¿no? Es la fuerza integradora de actividades que suministra un vínculo dinamizador a los elementos del sistema, dentro de un juego de orden que transforma los insumos a través de los recursos para la obtención de una salida. Entonces, el proceso viene a ser una especie de motor que mueve a todas las entradas, a todos los insumos y a todos los recursos. Y a través de esto permite transformar los insumos. Luego tenemos la salida. ¿Qué es la salida? Como preludio podemos decir que los sistemas existen o son creados para cumplir una función, como ya lo vimos anteriormente. Los elementos que los componen funcionan alrededor de la generación de una salida, también llamado producto, el cual aporta a la consecución de un resultado. Y finalmente tenemos el control, el cual es la potestad de disponer de los insumos, asignar los recursos y alinear las actividades con la finalidad de que el sistema cumpla su objetivo bajo lineamientos de eficacia y eficiencia. Entonces, este es el marco general otorgado por la teoría general de sistemas a efectos de este curso. Es importante también hacer un enfoque funcional de los procesos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ¿para qué nos sirven los procesos? Tenemos una entrada, tenemos el proceso y la salida, que es el esquema básico general. ¿Qué está definido como proceso? Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman elementos de entrada en resultados. ¿Qué es la diferencia del proceso? El proceso, en cambio, es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es más detallada. ¿Y qué es la actividad? Son acciones dentro de un proceso necesarias para generar un resultado. El producto, que es el resultado de un proceso, puede tener también ciertas consecuencias. Estas consecuencias son medidas dentro de los ámbitos de la eficacia del proceso, que es la capacidad para alcanzar el resultado deseado, y dentro de la eficiencia del proceso, es decir, una comparación entre los resultados alcanzados versus los recursos utilizados. Que también podemos decir que los procesos están sujetos a indicadores, ¿sí?, de eficiencia, eficacia y en este caso, por ejemplo, en los elementos de entrada de economía. Cada proceso va a tener siempre un responsable que va a vigilar que se cumplan los objetivos para los cuales justamente está encaminado el proceso. Hay una gran variedad de procesos, ¿no? Se habla de una jerarquía de procesos. Entonces, lo más grande, los macroprocesos. Los procesos pueden contener varios procesos. Estos procesos a su vez pueden contener varios subprocesos. Y a su vez los procesos se componen de actividades y tareas. Entonces, ahí salta un concepto muy importante acerca de la complejidad, que debe ser entendida como la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos. Si eso lo graficamos y lo trasladamos a una empresa, podemos ver aquí, por ejemplo, un suprasistema que se compone de varios sistemas. Un sistema no necesariamente va a tener subsistemas, puede tener directamente procesos. Un subsistema puede tener varios subprocesos, actividades, ¿sí? Entonces, la empresa tiene que ser vista como una red de procesos desde el punto de vista funcional. Sobre esta base es importante entonces destacar el marco de referencia enriquecido, es decir, hemos agrupado todos estos conceptos en un nuevo modelo de la caja negra. Entonces tenemos
como ya vimos, los elementos de entrada, que son los insumos y los recursos, el proceso y la salida. Nosotros dentro de un sistema también vamos a encontrar la normativa. ¿Qué es una normativa? Es un conjunto de acciones o lineamientos que son establecidos por alguna autoridad del proceso. Entonces, esta normativa proviene del entorno y también permite que el sistema funcione en su entorno. Como elemento principal también tenemos el control. El control puede ser realizado de manera preliminar sobre los elementos de entrada, un control concurrente sobre el proceso y un control posterior sobre las salidas. Las salidas, como vemos aquí en el gráfico, tienen dos tipos de consecuencias. Entonces, usualmente se habla de la consecuencia de corto plazo, que es el efecto, y la consecuencia de largo plazo, que es el impacto. Estas salidas pueden regresar al sistema en forma de retroalimentación. Entonces, sobre este modelo se va a trabajar a lo largo de todo este curso. Veamos cómo se aplica esto en la empresa. Entonces, tenemos los elementos de entrada, los insumos que son fungibles, los recursos, la tecnología, técnica y humanos. Aquí hay que hacer la diferenciación. La técnica puede ser considerada como todo ese conocimiento que el ser humano aplica en la resolución de sus problemas. Y la tecnología viene a ser todo ese conocimiento también humano, pero que se plasma en ciertos artefactos. Estos elementos de entrada se combinan en el proceso a través de procesos, subprocesos, tareas, actividades, etc. Dentro de una jerarquía de procesos que generan un flujo de datos. Tanto a los flujos de datos como a la jerarquía de procesos se lo conoce como sucesos del sistema. Finalmente tenemos las salidas. Las salidas vienen a ser los productos que en el caso de las empresas pueden ser o bienes o servicios. Un aspecto muy importante dentro de la normativa que regula los elementos de entrada, el proceso y la salida son los actores que tenemos. Entonces, el primer gran actor es el regulador del sistema, que viene a ser usualmente el Estado, quienes generan normativa de nivel formal. Entonces, ahí pueden estar leyes, reglamentos de carácter formal y social. Otro marco de referencia de normativa son los propietarios, ¿sí? Los propietarios se encargan de velar que se cumplan los objetivos de una manera práctica. Y finalmente tenemos los expertos con sus recomendaciones ayudan a generar normativa a nivel empírico, a nivel práctico. Ejemplos de estos podríamos estar manuales de funcionamiento de maquinarias o casos similares. Esta también es una diapositiva súper interesante porque nos permite visualizar cómo las empresas graficadas como una pirámide tienen varios niveles. Entonces tenemos a nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para plasmar ya en el modelo el funcionamiento de los sistemas. Entonces, en la gestión estratégica dentro de la planeación tendremos el plan estratégico con objetivos y estrategias. En la dirección táctica tengo el plan operativo que se plasma en los proyectos. La dirección operativa, cuyo plan operativo funciona a través de programas o actividades. Cada uno tiene su tiempo, ¿sí? Recordemos las dimensiones básicas que tienen los sistemas, que son el tiempo y el espacio. Entonces, en el tiempo, la gestión estratégica tiene un impacto de largo plazo, es decir, mayor usualmente a 3 años. La dirección táctica a medio plazo, es decir, mayor a 1 año. Y la dirección operativa, que tiene una duración o un impacto, un efecto de 1 mes o menos. Y a nivel transaccional, a cortísimo plazo. Todas las mediciones en los planes operativos se hacen a través de indicadores financieros y de gestión. En el tiempo, la medición de la información se debe considerar que entre más alto sea el nivel, la información es más resumida. A menor nivel, la información es más detallada. Pongamos un ejemplo práctico. En un supermercado inmenso o grande de la ciudad de Quito, podría ser en este caso, a nivel transaccional puede tener una época navideña, por ejemplo, 10,000, 30,000 facturas diarias. Entonces, el impacto de eso es diario, ¿no? Pero esas facturas o esa actividad va a estar
controlada por la dirección operativa, la jefatura de facturación. Eso va a estar controlada por la dirección táctica, la dirección de presupuestos, y también eso a su vez está controlada por la gestión estratégica. Todo esto en fin de cumplir una visión y una visión. Entramos así entonces ya a desglosar un poco más los sistemas de información contable. Podemos decir que los sistemas han evolucionado desde unas tablillas simples que servían para que el ser humano tenga una ayuda a memoria de la contabilidad, hacia a un siguiente nivel que es la partida doble, donde ya existe una noción de transacción. Las actividades se empezaron a complejizar y aparece la contabilidad administrativa, donde se empiezan a incorporar igualmente ciertas herramientas contables, tales como los inventarios, los presupuestos, los indicadores de gestión, y finalmente el nivel más alto que tenemos en la actualidad son los sistemas contables, caracterizados por una alta transaccionalidad y complejidad. Entonces tenemos en primer lugar el enfoque sistémico desde la perspectiva operativa, que tenemos como elementos de entrada obviamente una serie de ciclos que funcionan dentro de las empresas y que generan ciertos documentos fuente. Entonces veamos algunos. En inventarios y almacenes que se generan costos de artículos a través de las facturas, notas de crédito, notas de débito. En nómina tenemos, por ejemplo, que se genera los datos a través de roles, impuestos, a través del IES, ¿no? En el caso de efectivo y equivalentes, los datos que se generan tienen relación con el efectivo, los cheques y las tarjetas. Entonces, estos vendrían a ser nuestros insumos. También dentro de los elementos de entrada tenemos el perceptor contable, ya vamos a explicar por qué le damos ese nombre, y tenemos el hardware y software que compila la técnica y la tecnología. En el proceso, ¿qué tenemos? En primer lugar tenemos la percepción. ¿Qué es la percepción? Es básicamente captar lo que hay en el entorno de cada contador en este caso. Esta percepción es simplificada, conceptualizada a través ya sea de la razón o de la experiencia y simbolizada a través del lenguaje ya sea natural o artificial en una representación. Esta representación mental entra a un campo de modelización contable donde se aunan la heurística, todo el conocimiento contable principalmente de la partida doble, y también tenemos del plan de cuentas donde hay un proceso anterior que es la personificación de cuentas. El resultado preliminar de todo este proceso es el asiento contable, es decir, solo el registro del debe y el haber. Para finalmente, en un procesamiento a través del hardware y software, obtener una salida en varios niveles. El primer nivel es de auxiliar contable, que genera exclusivamente un diario. El siguiente nivel es del asistente contable, que puede ya generar libros mayores conciliados. El tercer nivel es el del subcontador y hace alusión a la generación de una balanza de comprobación con saldos razonables. Y finalmente tenemos el nivel más alto, que son los contadores, que ya pueden generar como salida de esta parte del sistema los estados financieros. ¿Qué normativa tenemos? Como es una perspectiva operativa, son normativas básicas, ¿no? Un manual de control interno y probablemente un manual de políticas y procedimientos contables. El siguiente nivel que tenemos es la perspectiva táctica, que dentro de un enfoque sistémico, ¿sí? ¿Qué podemos decir? En los elementos de entradas tenemos una relación de una realidad económica dispersa, representada en unas transacciones, ¿no? Estas transacciones entran a un proceso contable donde la información se captura, se mide, se valora, se representa, se coordina, se agrega y se interpreta. Este flujo de información es bastante complejo y está disponible una explicación sumamente amplia en una de las lecturas de esta semana. ¿Qué salida se obtiene? Se obtiene una realidad económica sintetizada, conocida o determinada como una respuesta, donde se simplifica cierto conocimiento contable. Esta respuesta tiene forma de estados financieros que, de acuerdo a las NIF,
son de propósito general, las que conocemos nosotros usualmente, que son el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, los cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Sin embargo, también tenemos estados financieros de propósito específico, que según la doctrina contable son, entre algunos, los estados de costos de producción, estado de costos de venta, estados financieros de fusión, estados financieros de liquidación, estados financieros tributarios, estados financieros laborables. ¿Qué también podemos decir aquí para aclarar los conceptos? Los estados financieros de propósito general son realizados para los usuarios externos, mientras que los de propósito específico son de uso administrativo interno de las organizaciones. Finalmente tenemos el nivel más alto, que es la perspectiva estratégica, que dentro de esta propuesta se tiene de la siguiente manera. En el entorno se originan ciertos actos comerciales que generan transacciones que están sometidas a ciertas regulaciones. Esto da cabida al aparecimiento de documentos contables que van a ser los insumos de entrada del sistema de información contable. Dentro de los recursos que tenemos del agente contable, las técnicas y la tecnología, que eso ya lo hemos visto. Estos elementos entran en el proceso. En el proceso, la normativa que regula la información financiera y contable son las normas de información financiera, la cual nos da 4 requerimientos, 4 pasos que tiene que seguir todos los datos para poder obtener información financiera. Entonces, primero tenemos el reconocimiento, luego tenemos la medición, tenemos la presentación en la información a revelar. Entonces, si a las transacciones las sometemos a este proceso, lo que se obtiene al final es información financiera de propósito general, que debe tener 2 características cualitativas principales: la fiabilidad y la relevancia. Esta información financiera servirá para que los usuarios tomen decisiones. Veamos ahora los componentes del sistema de información contable, el cual fue presentado en el 7º Simposio Internacional de Educación REDIPE en noviembre del 2018. El entorno. Como vimos hace un momento, hay varios niveles del entorno. En el macroentorno tenemos a la economía, que es la ciencia que se preocupa de satisfacer las necesidades de la sociedad con recursos limitados. Entonces, los sistemas económicos deben dar respuesta a ciertas preguntas, que son: ¿qué bienes producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces, la contabilidad o los sistemas contables aportan con información principalmente de los costos como mecanismos de control de recursos y que sirven para definir el destino de las ganancias o utilidades que tengan las entidades. El siguiente nivel es el mesoentorno. El mesoentorno está caracterizado por la globalización, donde aspectos como la tecnología, es decir, el uso del Internet, plataformas tecnológicas, han tenido un gran impacto en la creciente comunicación de la sociedad actual, donde existe una gran interdependencia de países y que ha permitido unificar los mercados, las sociedades y las culturas, lo que ha permitido una transformación social, económica y política. Entonces, ahí las empresas, a través de los sistemas de información, permiten viabilizar la entrega de información a los consumidores. Finalmente tenemos el microentorno, que en el caso de las empresas o entidades que utilizan la normativa NIF-PYMES, es el mercado de capitales. El mercado de capitales es una institución social que demanda información relevante y fiable, pero al mismo tiempo económica y oportuna para la toma de decisiones en sus oportunidades de inversión o desinversión. En ese aspecto es importante recalcar la importancia del paradigma de la utilidad. Este paradigma es una forma de una creencia social que dice que la contabilidad está destinada a generar información para la toma de decisiones. La NIF-PYMES, vista así, tiene que ser considerada como un conjunto orgánico de definiciones y principios que rigen a la actividad contable. Hay que hacer también énfasis en esto, ¿no?
Anteriormente, a través de los PCGAs y toda la doctrina contable anterior, se estaba acostumbrado a seguir reglas, es decir, haga así. Mientras que en la actualidad se trabaja bajo principios. ¿Qué significa esto? De que el contador, a través de su juicio profesional, tiene que ver los mejores aspectos con los cuales la información se presente de manera razonable. Visto así, con este antecedente podemos destacar también que existen varios marcos de información financiera. Entonces, cada uno con su propio regulador o su propia autoridad del sector de la economía. Entonces, en lo que se refiere a la superintendencia de compañías, tenemos las normas de información financiera que son emitidas por el IASB. En el caso de la superintendencia de bancos, como marco de información financiera tenemos el marco conceptual y catálogo único de cuentas. En la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tenemos el marco conceptual y catálogo único de cuentas. Y en el caso del Ministerio de Finanzas, que establece las normas técnicas de contabilidad gubernamental. Entonces, como vemos, cada autoridad del sector de la economía tiene una propia forma de establecer su normativa contable. En los elementos de entrada, ¿qué tenemos? Los insumos. A efectos del sistema de información contable, las transacciones serán consideradas como el elemento fungible a través de sus datos, en el cual se plasman el intercambio de bienes y servicios en un documento fuente. Este documento fuente se debe resaltar que tiene la naturaleza de contable. ¿Por qué contable? Porque personifica elementos de los estados financieros, es decir, que caben dentro de una partida, de la definición de una partida y son medibles. ¿Qué otros documentos fuente ver? Puede haber los documentos fuentes administrativos. Esos no personifican elementos de estados financieros, por tanto no serán considerados dentro de este sistema. Dentro de los recursos tenemos los elementos materiales, que son las herramientas, instrumentos, software y máquinas en general. Los elementos técnicos, ¿sí? que comprenden todo conocimiento, dominio o habilidad en el manejo de una técnica a través de los procedimientos. Y finalmente tenemos el recurso humano, que se caracteriza por tres aspectos: por la aptitud, es decir, por su capacidad y competencia; por su ética, que se plasma en la integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, así como en el liderazgo, es decir, la capacidad de organizar, de ser responsable y tener el conocimiento que las empresas requieren. El proceso, como ya se mencionó, está plasmado también en la bitácora transaccional, que implica el reconocimiento, donde se define activo, pasivo, ingreso y gasto, y se considera al patrimonio como un valor residual. En la medición tenemos dos instancias. La primera, que es una instancia inicial, que es el momento cuando se realiza la transacción, y una posterior, cuando se cierran los estados financieros. Y hay ciertas bases de medición, entre las principales, que es el costo histórico y el valor razonable. El tercer requerimiento o el tercer proceso que tenemos en la bitácora transaccional hace alusión a la presentación, que establece cómo se rotula, cómo se clasifica y qué partidas comprenden las partidas principales. Finalmente tenemos la información a revelar, que establecen los métodos, políticas y conciliaciones utilizadas en la preparación de los estados financieros y los cuales se presentan en las notas de los estados financieros. Entonces, el primer punto, que habla del reconocimiento, lo vamos a ver de manera práctica. Entonces, vamos a tener una transacción donde vamos a comprar una herramienta. Entonces, viene la primera decisión: si se va a vender o no se va a vender. Si se va a vender, entonces puede estar satisfaciendo la definición de inventario, ¿sí? Y podría estar generando en un futuro la entrada de beneficios económicos. Por el otro lado, si no se va a vender, satisface la definición de gasto, lo que implica la salida de beneficios. Una vez que se ha aclarado si es que es una entrada o salida de beneficios, se está cumpliendo el primer criterio. El segundo criterio, ¿cuál es? Es que debe tener un costo fiable.
Si sabemos cuánto cuesta estas herramientas y tenemos un valor, por ejemplo, de 500, se registra. Si no tengo un costo fiable, entonces yo no lo registro y se podría informar en notas a los estados financieros. La medición, como ya lo mencionamos, hay dos tipos de mediciones, la medición inicial y la medición posterior. La medición inicial se da al momento de la transacción, es decir, cuando yo compro, cuando yo vendo, cuando yo pago, cuando yo registro mis estados financieros. Y tenemos una medición posterior. Esta medición posterior usualmente se lo realiza al final del cierre del periodo contable, sea mensual, semestral, trimestral, anual, dependiendo de las políticas de cada empresa. Tenemos para ello varias bases de medición: el costo histórico, valor razonable, valor neto realizable, valor actual, valor en uso, costo de venta, costo amortizado, valor en libros. En la presentación, ¿qué tenemos? Tenemos que cumplir ciertos requerimientos que nos da la norma y requerimientos de carácter específicos, como por ejemplo en el balance general nos habla de que debe estar presentadas las partidas relevantes, que deben haber subclasificaciones, por ejemplo en propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, provisiones y patrimonio entre las principales. En el estado de resultados nos exige la norma que deben estar separados los ingresos, los costos, los impuestos, y puede estar desglosado ya sea por su función o por su naturaleza. Dentro de los requerimientos generales que nos exige la norma, habla de la identificación, la frecuencia de presentación, la uniformidad, la información comparativa y la compensación. Esto lo vamos a ver la próxima semana. En la información a revelar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como hemos visto, las normas de información financiera establecen las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de la información financiera. Entonces, las revelaciones vienen a ser un compendio de qué política se ha establecido para definir una partida, qué política se ha definido para escoger la base de medición, los modelos de evaluación y los métodos de preparación. Igualmente, los modelos de presentación que han sido escogidos para la presentación de las diversas partidas de los estados financieros. Finalmente tenemos los elementos de salida. Entonces, ya se lo mencionó también anteriormente, sin embargo es importante recalcar. Tenemos la información financiera de propósito específico, que son aquella información de uso interno donde constan el balance inicial, el estado de inventarios, el estado de costos de producción, estado de costos de venta, los estados financieros intermedios, estados financieros de fusión, los estados financieros de liquidación. Y tenemos los estados de propósito general, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y finalmente las notas a los estados financieros. En el control interno, que viene a ser comprendido como un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una organización, que está diseñado con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los siguientes objetivos: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y regulaciones. Usualmente el modelo más común utilizado a nivel latinoamericano es el modelo COSO, que tiene 5 componentes y esos componentes se desglosan en un total de 17 principios. Entonces, el primer componente, que es el entorno de control, tiene los siguientes principios: compromiso con la integridad y los valores éticos, supervisión del sistema de control interno, establecimiento de estructura, facultades y responsabilidades, compromiso con la competencia de los profesionales y la responsabilidad de la rendición de cuentas. En la evaluación de riesgos tenemos 4 principios: la definición de objetivos adecuados, identifica y análisis de riesgos, la evaluación del riesgo de fraude, la identificación y análisis de cambios significativos. Dentro de las actividades de control, que es el tercer componente, tenemos el diseño y desarrollo de actividades de control, diseño y desarrollo de controles generales sobre la tecnología, el despliegue de políticas y procedimientos,
En el cuarto componente, que alude a la información y comunicación, tenemos a la utilización de información relevante, la comunicación interna y la comunicación con el exterior. Y finalmente tenemos el quinto componente, que implica a las actividades de supervisión, que se manifiestan a través de las evaluaciones continuas y o separadas y la evaluación y comunicación de deficiencias. El enfoque sistémico también nos ha permitido desarrollar ciertos modelos también con respecto a la auditoría. Entonces vamos a explicar cómo se visualiza el enfoque sistémico en el ámbito de la auditoría desde la perspectiva estratégica, táctica y operativa. Esto fue presentado en un Congreso Internacional de Contabilidad en la Universidad Central del Ecuador en mayo del 2019. Lo haremos de forma breve, ¿sí? Entonces tenemos el nivel más alto, que es el enfoque estratégico. Para la auditoría tenemos ciertos marcos teóricos que implican, por ejemplo, la teoría de la agencia. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que las empresas son un conjunto de contratos donde las diferentes partes cumplen ciertas actividades en pos de obtener un beneficio. Entonces, un agente es un vendedor, un agente es un proveedor, un agente es el Estado, es decir, toda aquella entidad que tenga intereses sobre la empresa. Tenemos también el paradigma de la utilidad, ya lo mencionamos también hace algún momento, y nos dice que la contabilidad, y en este caso el conocimiento contable y la auditoría, sirven para la toma de decisiones. Otro marco teórico que está relativamente de moda, por llamarlo así, habla de la teoría de los stakeholders, que habla de las partes interesadas igualmente en las actividades de la entidad, pero desde un punto de vista social. Y tenemos también la teoría de la legitimidad, que nos dice que la auditoría lo que hace es avalar a través de los estados financieros las actividades empresariales. Entonces, ¿qué tenemos como elementos de entrada? La gerencia origina a través de sus decisiones un conjunto de transacciones que se plasman en los estados financieros de propósito general, que vienen a ser los insumos. Como recursos tengo el agente auditor, es decir, la persona que va a ejecutar el trabajo, las técnicas de auditoría y la tecnología, si es que se dispone de algún software de auditoría. En el proceso tenemos tres grandes macroprocesos que son la valoración del riesgo, la respuesta al riesgo y la preparación de reportes. Dentro de la valoración del riesgo, el auditor, ¿qué tiene que hacer? Determinar si acepta o no continuar con el encargo, con un encargo específico de auditoría. Si es que se decide aceptar el encargo, se pasa a una fase de planeación de auditoría y procedimientos donde se valora principalmente el riesgo. En el segundo macroproceso se da una respuesta al riesgo valorado a través de procedimientos de auditoría adicionales y también con la revisión de la planeación de auditoría posterior. Finalmente tenemos el tercer macroproceso, que son la preparación de reportes, donde se evalúa la evidencia de auditoría y se elabora el informe del auditor. ¿Qué tenemos como salida? En este caso, todo el trabajo del auditor desde el punto de vista estratégico se resume en una opinión de auditoría firmada. ¿Para qué? Para que los usuarios de los estados financieros, de la información financiera, tomen decisiones. Dentro de la normativa, tenemos dos principalmente en el proceso de auditoría, que es la normativa operacional, que son las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, y dos, la normativa evaluatoria, es decir, las normas internacionales de información financiera. Desde el punto de vista táctico, sí, es probablemente que en esta parte es donde estamos más familiarizados. El proceso básico de la auditoría contempla la contratación, la planificación, la ejecución, la documentación y los reportes. El resto del entorno y actividades y componentes de los estados financieros son prácticamente los mismos. Veamos a nivel operativo qué comprende cada uno de estos procesos. A nivel operativo, que es la fase 1, también conocidas como fases, en la contratación inicialmente hay un acercamiento entre cliente y auditor. En base a esto se prepara una propuesta de servicio que puede ser aceptada o no.
Si se acepta, se emite una carta de encargo firmada y se procede al contrato. El contrato sirve como insumo en la fase 2 dentro de planificación, donde ya el auditor empieza a conocer la entidad y su entorno de manera más profunda. Se evalúa el control interno y las tecnologías de información, se identifican y se valoran los riesgos, se plantea una estrategia y plan global de auditoría, lo cual se plasma en los programas de auditoría. Los programas de auditoría nos sirven para la ejecución, que es la fase 3, lo cual implica la elaboración de papeles de trabajo y la determinación de hallazgos. Estos hallazgos en la fase 4 son comunicados a través de un borrador del informe, el cual es discutido con la gerencia de la empresa, y luego de lo cual se establecen las representaciones, que son cartas donde son declaraciones realizadas por la gerencia en cuanto a que se ha entregado prácticamente toda la información disponible, y sobre eso se establece el informe final, el cual en una quinta fase de haberlo establecido así en el contrato, se ejecuta un monitoreo a las recomendaciones. Para empezar a concluir, podemos decir que el sistema de información contable tiene cierta dualidad, porque en el aspecto de sistematización, la contabilidad me permite establecer el sistema de información financiera, pero a la vez me sirve también para establecer el sistema de información de la auditoría. En la evaluación como proceso, en la contabilidad se cuantifican las transacciones financieras en términos monetarios, mientras que esta evaluación en auditoría me sirve para cuantificar el control interno, materialidad. En el procesamiento en contabilidad me sirve para la elaboración de los estados financieros, mientras que en auditoría me sirve para la elaboración de papeles de trabajo. En la evaluación, en contabilidad se califica el efecto de las transacciones financieras, mientras que en auditoría se califican las evidencias. Y finalmente, con la información, en contabilidad se comunica la información financiera, mientras que en auditoría se comunica la opinión profesional o dictamen. Muchas gracias.